23 mentiras de la historia de África que te hicieron creer. Los fósiles más antiguos de Homo sapiens, con más de 300.000 años de antigüedad, se han encontrado en el sitio arqueológico de Jebel Irhoud, en Marruecos, dentro del continente de África. El río más largo del planeta atraviesa África. El Nilo recorre unos 6.650 kilómetros y dio vida a las pirámides y a la civilización egipcia. Es el continente con mayor variedad lingüística, donde se hablan más de 2.000 lenguas. La grieta geológica del Gran Valle del Rift, con el tiempo, podría dividir al continente en dos. Por ello, históricamente se ha difundido una serie de mentiras que, por años, se dieron por ciertas, y hoy las desentrañaremos. ¿Es verdad que un relato bíblico sirvió para justificar la esclavitud? ¿Es cierto que personas de color africanas vendían a otras personas de color? Un hombre regaló tanto oro en un solo viaje que destruyó la economía de una ciudad entera durante 12 años. ¿Quién fue? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La maldición de Cam que justificó la esclavitud. Uno de los argumentos que desde aproximadamente los siglos XV y XVII en adelante se usó para justificar la esclavitud y la segregación hacia las personas de color tuvo un sustento bíblico, específicamente en el relato del Génesis, en el que aparece la maldición de Cam. Génesis 9:20-27 plantea que Cam vio la desnudez de Noé, su padre, quien estaba ebrio, pero además fue y le contó a sus hermanos. Estos se fueron con una túnica a tapar la desnudez de su padre, sin voltear el rostro. En cuanto Noé despertó y supo lo que ocurrió, maldijo a Canaán, cuyo padre era Cam. En cambio, bendijo a sus otros hijos, Jafet y Sem. Erróneamente se interpretó por años y sin mayor basamento que Cam era una persona de color, y que lo que debió hacer fue poner la túnica de su padre en lugar de ir y contárselo a sus hermanos. Incluso algunos han inferido, sin sustento bíblico, que posiblemente se burló de la desnudez de su padre. Históricamente, con la expresión vio la desnudez de su padre, se ha interpretado que pudo haber una relación íntima incestuosa o una castración paterna. Sin embargo, desde hace varios años, la interpretación errónea que justificaba la esclavitud se ha puesto en entredicho. De hecho, fue debatida por líderes como Martin Luther King Jr., quien la calificó de blasfemia, de algo que contradice lo que la religión cristiana representa. El teólogo estadounidense James Burton Kaufman manifestó que la maldición es una referencia a la historia de Canaán, a la que dominaron numerosas potencias extranjeras como Asiria, los caldeos, Grecia y el Imperio Romano. En realidad, la maldición no habla del color de la piel, sino de una conducta pecaminosa. Canaán fue singularmente malvado, tanto que contaminó la tierra, por eso habrían sido realmente malditos. Además, el vocablo Cam no tiene vinculación con el hebreo, tampoco con algún término semítico cuyo significado aluda a una piel de tonalidad oscura. Por tanto, la interpretación que justifica la esclavitud es una distorsión de las escrituras, una doctrina bíblica que carece de fundamento exegético. Número 2. La maldición de Cam en la Edad Media. En el medioevo surgió y prevaleció la interpretación de que Cam cometió el pecado de burlarse de la desnudez de su padre cuando se dirigió a sus hermanos y les comunicó lo que había visto. Incluso ha sustentado que no hizo nada por cubrir la desnudez de Noé. En la Edad Media, además, la servidumbre se justificó en el pecado de Cam, y el primero que asoció a Cam con la servidumbre fue Honorio Augusto Dunensis. Esto habría sido cerca del 1100 después de Cristo. Honorio señaló que los siervos descendían de Cam, mientras que los nobles de Jafet y los hombres libres de Sem. Así, durante la Edad Media se extendió por Europa la idea de que los siervos descendían de Canaán. La escritora inglesa sobre heráldica, Juliana Berners, planteó que en Europa se habían establecido los groseros descendientes de Cam, mientras que en África lo habrían hecho los de Sem y en Asia los de Jafet. Pero esto se ha considerado una desviación de los acuerdos convencionales, los cuales situaban a Cam en África, mientras que a Jafet en Europa y a Sem en Asia. Número 3. La maldición de Cam en el siglo XVII y XVIII. A pesar de que fue en la Edad Media que se propuso esporádicamente la explicación de que los africanos de piel oscura, como los hijos de Cam, estaban malditos, posiblemente por sus pecados, fue entre los siglos XVIII y XIX, durante el comercio de esclavos, que se hizo cada vez más común la aceptación de esa idea.
Y es que esa extraña interpretación se ajustaba a los intereses de la élite esclavista, que incluso justificó su posición de la explotación de la mano de obra africana con la aparición del comercio de esclavos. Pero esa idea que justificaba la esclavitud en la maldición de Cam nunca arraigó en las partes de África en las que el cristianismo floreció. Es decir, la interpretación de las Sagradas Escrituras nunca fue adoptada por las iglesias coptas africanas. Número 4. La mentira de la tribu blanca perdida. La mentira de la tribu blanca fue postulada y cimentada por el anatomista alemán Johann Blumenbach, quien habló en el siglo XVIII de la teoría de la tribu perdida. Blumenbach expresó que el tipo de humano original eran los caucásicos, pero cuando éste se trasladó a zonas con otros climas, su apariencia física se degeneró. El anatomista alemán tenía en el siglo XVIII una colección de 250 cráneos humanos, mas la blancura de uno de ellos despertó su interés. Se trata del cráneo de una joven georgiana que siempre llamaba la atención de quienes lo veían. Sobre esto, Blumenbach escribió: «Mi hermosa cabeza típica de una joven georgiana, siempre por sí sola atrae cada mirada». Con base en su colección y en la apariencia física que presentaban, Blumenbach dijo que había hallado 5 diferentes y raras variedades humanas, aunque siempre destacó que eran iguales en inteligencia y carácter. Gracias a Blumenbach surgió una tipología científica de la blancura. William James tomó después los postulados de Blumenbach y surgió entre quienes investigaban África la hipótesis amítica. Esta se basó en Cam como ancestro común de todos los pueblos que surgieron en África. La hipótesis plantea que África fue poblada por los descendientes blancos de Cam, quienes se convirtieron en los conquistadores que gobernaron a aquellos pueblos cuyos habitantes tenían la piel oscura. Pero además plantea que fueron esos conquistadores blancos los que en África construyeron las grandes civilizaciones. Más adelante, entre los siglos XIX y XX, algunos exploradores manifestaron haber hallado supuestas tribus blancas en África Oriental, Gran Zimbabue, Ártico, Panamá, Japón y Ruanda. Pero todo esto fue desacreditado por otros expertos. Gracias al uso de métodos modernos, la arqueóloga británica Gertrude Carlton Thompson demostró en 1929 que fueron los africanos quienes construyeron Gran Zimbabue. Esto fue respaldado por otros expertos en la década de 1950. En 2016, el historiador Michael F. Robinson dijo que de esas supuestas tribus blancas jamás se halló evidencia real. También dijo que los exploradores, bajo la influencia de los prejuicios surgidos por la idea de las razas, veían únicamente aquello que querían ver. Además, señaló que esta idea únicamente buscaba justificar el colonialismo europeo. Número 5. Las personas de color vendieron a otras personas de color como esclavas. Históricamente, una de las piezas de propaganda segregacionista más exitosa en cuanto al tema de la raza ha sido la idea de que personas de color vendieron a otras personas de color. Posiblemente lo más perjudicial es que entre las personas de tez oscura, esa idea ha servido para diseminar el estigma y la división entre las personas de color descendientes de los esclavizados y las personas de color que no lo son. Pero la idea de que las personas de tez oscura vendieron a otras personas de color fue una distorsión que se usó no solo para minimizar la culpabilidad, sino también para desviarla. Fueron los africanos comerciantes los que vendieron como esclavos a los africanos de color. Esta venta la hacían a comerciantes europeos. Estos, a su vez, buscaban que los comerciantes africanos les consiguieran a africanos de color para luego venderlos como esclavos, a la vez que fomentaban las demandas de consumo africano. Para conseguirlo, tuvieron que instigar conflictos, para lo cual formaron alianzas militares. Número 6. La hipótesis amítica. Durante mucho tiempo se creyó que cualquier avance civilizado en África se debía a una raza superior que tenía rasgos caucásicos, que son los amitas, a quienes la historia africana debería sus logros más importantes, según lo planteado por la hipótesis amítica, una hipótesis pseudocientífica desarrollada en el siglo XIX. C.G. Seligman fue uno de los teóricos y férreo defensor del colonialismo que formuló esta hipótesis, cuyos planteamientos se centraban en la África subsahariana. De esa manera se negaba a las poblaciones africanas de color que tuvieran la capacidad de levantar grandes civilizaciones. Número 7. Las pirámides fueron construidas por esclavos. La tradición judeocristiana impulsó la idea de una clase esclava en Egipto y la han popularizado en producciones hollywoodenses como Los 10 Mandamientos, producida por Cecil B. DeMille en 1956. También la impulsaron los relatos de Heródoto. Sin embargo, desde hace mucho tiempo, algo muy diferente sugieren los grafitis del interior de los propios monumentos de Giza, y destacados arqueólogos como Israel Finkelstein y Neil Ashel Silverman ya habían mencionado que no había evidencia de que los constructores fueran esclavos judíos. Además, el egiptólogo estadounidense Mark Lechner ha confirmado que los constructores de las pirámides no eran esclavos. Esta afirmación surgió tras el descubrimiento de la ciudad de quienes levantaron esas colosales construcciones.
Lechner viajó a Egipto a principios de la década de 1970 y se quedó allí por 13 años. Él es uno de los arqueólogos que ha afirmado que quienes construyeron las pirámides eran personas que se emplearon para tal fin. En otras palabras, la evidencia arqueológica, basada en el hallazgo de varias tumbas, muestra que fueron trabajadores libres, que no solo recibían un pago en alimentos, sino que también tenían un seguro médico. El medio muy interesante informa que en Egipto sí existían los esclavos, pero que estos eran en número menor que la cantidad de hombres que requirió la construcción de las pirámides, y que los esclavos tendían a dedicarse más a trabajos domésticos. Entre las afirmaciones de Lechner, destaca el que los constructores trabajaban por turnos, lo que deja ver que aquella era una experiencia socializadora. Número 8. ¿Los egipcios no podrían haber construido las pirámides sin ayuda externa? Siempre se ha tratado de atribuir la construcción de las pirámides a ayuda externa, como que fueron una obra de los alienígenas o de otras civilizaciones desaparecidas. Sin embargo, la evidencia arqueológica ha confirmado que los constructores reales fueron los egipcios. Estos ya habían usado mastaba en la construcción de tumbas, e incluso se usó en la construcción de la pirámide escalonada de Djoser, que tiene 6 enormes mastabas, una encima de la otra. En cambio, no hay evidencia de que civilizaciones desaparecidas, ni mucho menos los extraterrestres, hayan sido los que levantaron estas estructuras, que son parte de las 7 maravillas del mundo antiguo. Número 9. Los egipcios eran diferentes al resto de África. África está conformada por una población diversa. De hecho, tiene la más heterogénea del planeta. En otras palabras, genética y culturalmente África no es un bloque uniforme. Y es que geográficamente Egipto se diferencia del resto de África porque está rodeado por 2 desiertos y 2 mares. Y tienen una vinculación semítica porque tuvieron un constante flujo de personas, con formas distintas de ver la vida que provenían de Mesopotamia y el Levante. El resto de los habitantes de África generalmente son subsaharianos. Sin embargo, también es cierto que comparte con el interior de África muchos aspectos culturales, sin contar con que en la religión, muchos animales de la fauna africana se consideran sagrados en Egipto y otras partes de África. Así que no son totalmente diferentes al resto de los habitantes de África, sino que tienen diferencias en las que influyeron la cercanía o lejanía del Nilo. Número 10. África no tiene civilizaciones antiguas avanzadas. Existe la versión de que la contribución que África ha dado al mundo a lo largo de la historia ha sido poco significativa, puesto que se ha difundido que ese continente carece de culturas, historias o civilizaciones antiguas. Esto sin contar que la democracia, la libertad política y otros valores arraigados en los occidentales no tenían en África tradición ni historia. No obstante, esa versión es solo un mito tan difundido debido a que los esclavos de África, al ser considerados parte de un pueblo sin honra, se les arrebató la dignidad, el orgullo y la historia que los acompañaba. Pero África ha dejado al mundo una huella histórica y cultural impresionante, que bien se palparon en civilizaciones e imperios antiguos. Egipto es una prueba de ello, una civilización de la que se favorecieron los griegos, especialmente porque era una zona de comunicación intercultural, gracias a la proximidad que tanto Egipto como Grecia tenían con el mar Mediterráneo. Y no se puede olvidar que en la historia política africana son temas de gran relevancia la participación ciudadana, la autonomía y la toma de decisiones a nivel local. Al igual que otras áreas del mundo, África experimentó importantes tensiones históricas entre la centralización política y el poder absoluto, por un lado, y las tendencias hacia la autonomía local y la individualidad, por el otro. El mundo occidental y la antigua Grecia no tienen ni el monopolio ni la patente de las formas de gobierno que hoy conocemos y valoramos como democracia. Número 11. África son solo tribus. Otro de los mitos que se han difundido históricamente es que, a diferencia de los europeos, que se organizan en naciones, los africanos son principalmente pueblos tribales. Pero la verdad es que el vocablo tribu no se originó en África, sino en Europa. Incluso los africanos no se referían a sí mismos como una tribu. Así lo reporta Carlos Berrid en su artículo Mitos sobre África, los africanos y la historia africana. El sustantivo tribu designa en esencia a un grupo étnico y de alguna manera ha sido utilizado de forma peyorativa por quienes se consideran parte de una sociedad avanzada, sofisticada, pues tribu suele comprenderse como el grupo de personas que vive en grupo pero sin esos avances. Así, los ciudadanos estadounidenses pudieran hablar de tribus para referirse a los africanos. En cambio, es más frecuente que usen el vocablo nación para aludir a los franceses, polacos, noruegos, etc. Pero esa es una concepción errónea y es parte de la herencia que históricamente ha dejado el segregacionismo en Occidente, en parte por lo que en esencia dejaron académicos de la época colonial, entre ellos muchos antropólogos, al mostrar a los pueblos de África con una estructura política y social carente de adelantos, sumergida en el atraso. Esto al margen de que muchos africanos en la actualidad se ven a sí mismos como integrantes de una tribu, es decir, han asumido como válida la terminología europea. Número 12. África es un continente en la oscuridad.
La afirmación África es un continente oscuro fue creada y popularizada por Henry Morton Stanley, periodista y explorador galés de la época victoriana. Stanley consideró a África como un lugar misterioso. Y es que hasta finales del siglo XIX, los extranjeros desconocían buena parte de los paisajes y culturas africanas. Era esencialmente a eso a lo que Stanley se refería con el término oscuro, no al color de piel de la mayoría de los habitantes de África. Pero además Stanley percibía a África como un lugar que, a diferencia de la civilización europea, carecía de la luz que da no solo el comercio formal, sino también el cristianismo. Era como si África estuviera detenida en tiempo y que era él quien, como explorador, podía llevar luz con el progreso. Ahora bien, esta era solo una construcción mental que predominaba en la Europa de la época victoriana, en la que vivió Stanley. África no era un continente oscuro solo porque su sociedad en general no cumplía con los estándares europeos. África era un continente con todo un mosaico de civilizaciones complejas. Incluso tenía sus propias rutas comerciales y sus propios avances tecnológicos. Lo que ocurría era que los europeos o ignoraban o despreciaban todo esto. Número 13. El Gran Zimbabue fue hecho por fenicios o árabes. En la misma tónica de los planteamientos de Stanley está la creencia europea de creer que los africanos no tenían el suficiente conocimiento y la capacidad para construir el Gran Zimbabue, una ciudad antigua cuyos restos se ubican en las colinas del sureste del país moderno de Zimbabue, así que la adjudicaron a los fenicios y a los árabes. Sin embargo, gracias a la evidencia arqueológica, se ha atribuido la construcción al pueblo Shona, que era un grupo bantú, aunque también hay una evidencia arqueológica que sugiere una temprana influencia de los pueblos probablemente de habla venda de la civilización Mapungubwe. El arqueólogo e historiador del arte zimbabuense, Peter Garlick, fue uno de los que participó en los trabajos arqueológicos que atribuye la construcción del Gran Zimbabue a los indígenas africanos. Número 14. África Occidental no tiene grandes imperios. Durante años existió un prejuicio eurocéntrico que equiparaba la civilización de África Occidental con la tecnología y los registros históricos de Occidente. Así se ignoraban los ricos registros orales de esta región. Aunado a esto, estaba la falta de registros escritos y el hecho de que los historiadores y exploradores europeos no comprendieran con exactitud las estructuras políticas africanas. Sin dejar de lado que esto daba una superioridad a Europa que justificaba el colonialismo. Todo esto fue la base para que durante años se creyera erróneamente que en África Occidental no había grandes imperios. No obstante, en África Occidental hubo 3 grandes imperios, el Ghana, el Mali y el Songhai. Estos, de hecho, controlaban más oro y tenían un comercio global superior que el que realizara en ese momento cualquier potencia europea. Vale aclarar que estos 3 imperios no se corresponden con los 3 países que actualmente llevan esos nombres. Los antiguos imperios Ghana, Mali y Songhai fueron muy importantes para moldear el mundo tal y como actualmente lo conocemos. Esto incluye economía global, arte, cultura, desarrollo de la ciencia, la filosofía, etc. Número 15. África no tenía universidades antiguas. África tuvo grandes universidades antiguas. Muestra de esto fue la Universidad de Al-Qarawiyyin, situada en Fez, Marruecos, la Universidad de Al-Aqshar, ubicada en El Cairo, Egipto, y la Universidad de Sankoré, que se encontraba en Tombuctú, Mali. La Universidad de Al-Qarawiyyin funciona desde el año 859 después de Cristo y es considerada como la institución de educación superior más antigua del mundo que aún está en funcionamiento. La Universidad de Al-Azhar se fundó entre los años 970 y 972 después de Cristo y la Universidad de Sankoré se creó en el siglo XII. Sin embargo, durante muchos años prevaleció nuevamente el prejuicio histórico, todo como parte del mismo sesgo eurocéntrico, que en su afán de negar el desarrollo alcanzado por la sociedad africana, afirmó que este continente no tenía universidades antiguas. Aunque vale aclarar que entre los académicos existe un debate acerca del hecho de si debería llamarse universidad. Número 16. Los monumentos antiguos o las maravillas antiguas de África fueron hechas por extraterrestres. Históricamente ha habido toda una campaña que menosprecia el ingenio de las sociedades africanas. Por eso, desde finales del siglo XIX y durante años se difundió que construcciones icónicas de África habrían sido construidas por alienígenas, o, en todo caso, por sociedades extintas de otros continentes. Sin embargo, estas han sido solo hipótesis, pues no tienen basamento científico ni evidencia arqueológica que lo respalde. En cambio, sí se ha encontrado evidencia arqueológica que sustenta que fueron los africanos los que levantaron ciudades y sus monumentos. Muestra de esto es que un grupo de arqueólogos ha descubierto recientemente un sistema de rampa de trineo empleado para transportar bloques de alabastro. El descubrimiento fue en el antiguo yacimiento de Hatnob, una cantera en el desierto oriental egipcio que se halla relativamente cerca de Fayum. Al respecto, el sitio web Hyperallergic expone: los agujeros para postes y una rampa con escaleras a ambos lados indican que el artilugio permitía a los constructores egipcios mover bloques pesados por pendientes pronunciadas.
Número 17. El reino Mapungubwe tuvo influencia externa y por eso eran tan avanzados. Este fue otro de los supuestos que durante mucho tiempo se consideró cierto, pero que ha sido desmentido por la ciencia. Mapungubwe fue un reino con una sociedad perfectamente organizada. Esto lo hizo exitoso. La verdad es que Mapungubwe fue, de hecho, el primer reino en el sur de África en el que el monarca vivía en lo alto de una colina, separado del pueblo. Sus habitantes eran expertos en el arte de la orfebrería, aunque hay que reconocer que en el aspecto en el que sí pudieron recibir influencia externa en el comercio y que el reino prosperó aún más, fue tras el contacto con chinos, árabes e indios. No obstante, antes de que ellos llegaran a Mapungubwe, los habitantes de esta ya eran ganaderos y mineros expertos y exitosos. Así que los extranjeros no llevaron a Mapungubwe la civilización. Eso era un mito y a la vez una confirmación de que África no era un continente oscuro, como afirmó Stanley en su momento. Número 18. El imperio de Ghana existió por la influencia externa. Es completamente falso que, para existir, el imperio de Ghana haya necesitado de influencia externa. Es cierto que en lo que concierne a la prosperidad que alcanzó, sí tuvo una importante influencia, pero el imperio ya existía y contaba con sus capacidades fundamentales. Este imperio fue fundado por los Soninke, un grupo étnico de África Occidental. Se sabe que no fue gobernado por extranjeros, sino por los mismos africanos. Y hoy es sabido que antes del comercio transsahariano intenso, los africanos ya trabajaban los metales. Además de esto, tenían un complejo sistema judicial y una muy buena organización militar. Número 19. La riqueza de Mansa Musa es exagerada. Hay que aclarar que esta afirmación no es del todo falsa, pero para comprender qué es mito y qué es realidad, es importante saber que en 1324, mientras hacía una peregrinación a la Meca, Mansa Musa pasó por el Cairo y repartió tanto oro que provocó durante 12 años un colapso en el valor del metal, por lo que su fortuna debió ser muy alta para hacer que la economía de Egipto colapsara. Sin embargo, mucho de lo que informan las fuentes medievales, especialmente las crónicas árabes, proviene de testimonios indirectos. El último asunto es que su fortuna no se ha podido calcular con exactitud, a pesar de que se ha estimado en $400 mil millones, así que debió ser un hombre muy rico. Número 20. Los bronces de Benín no fueron hechos por africanos. Los artesanos del reino de Benín fueron los que a partir del siglo XIV crearon los bronces de Benín. Estas obras representaban en el mundo una de las tradiciones artísticas más sofisticadas. Entre las técnicas metálicas avanzadas que emplearon está la fundición a la cera perdida. Sin embargo, hubo teorías sin respaldo que daban el crédito a los fenicios. Incluso se las atribuyeron a los portugueses y hasta a los habitantes de la Atlántida. Pero, ¿cómo se sabe que fueron los africanos? Porque en Benín la tradición artística quedó registrada en una documentación histórica. Además de esto, las técnicas que se emplearon en la elaboración de estos bronces coinciden con las tradiciones metalúrgicas usadas en África Occidental. Asimismo, el simbolismo, el tema y el estilo son los de Benín. Número 21. Los bordes de África no se decidieron en la Conferencia de Berlín. Se ha creído que la Conferencia de Berlín de 1884 a 85 fue, en la división de África, un evento esencial. Sin embargo, esa idea, que se ha arraigado en el colectivo y persiste en los no especialistas, ha sido rechazada durante mucho tiempo por los historiadores de África, quienes la han catalogado como un cliché. Y es que para la década de 1880 era poco lo que los europeos sabían sobre África, quienes además tenían hacia los africanos muy pocas consideraciones, aunque después sí llegaron a aprender acerca de la realidad de aquel territorio para poder llevar a cabo convincentes reivindicaciones territoriales. Para entender que no fue en la Conferencia de Berlín de 1884 a 1885, hay que saber que más de 2 décadas después de que se llevara a cabo esa conferencia fue que se terminó de establecer las fronteras de África, un proceso que se dio en 2 partes. Y es que antes de 1891 no existía la mitad de las fronteras internacionales de África. Fue ese año que se definieron. La otra mitad empezó a modificarse luego de 1908. Número 22. No tienen contribuciones a las matemáticas o la ciencia. No existe para muchos académicos no africanos una vinculación entre las matemáticas modernas y África. Y es que en cualquier texto de matemáticas puede verse cómo ha sido relegado a la categoría de etnomatemáticas, el desempeño que han tenido los académicos africanos. Y ni hablar de la negación sobre los aportes que en el desarrollo de las matemáticas han tenido las mujeres africanas. A pesar de ese menosprecio, ha resultado innegable que en ramas muy significativas de las matemáticas puras y aplicadas se han utilizado los patrones zonas subsaharianos o gráficos de arena, los cuales hacen parte de la teoría moderna de nudos. Además, fue en las montañas Lebombo, ubicadas entre Sudáfrica y Suazilandia, que se halló una fíbula de babuino, datada del 43.000 y 44.000 a.C., y que presentaba 29 muescas talladas. Se trata del artefacto matemático más antiguo conocido, que demuestra que ya existía la capacidad de contar.
Y no solo eso, la arqueología sugiere que fueron las mujeres africanas las primeras matemáticas. Esto gracias al hallazgo de otros artefactos antiguos que tenían marcas de 28, un número que ha llevado a que se piense que es una representación de un conteo temprano del ciclo menstrual. Número 23. Cleopatra no era africana. La ascendencia de la última gobernante helenística activa del reino tolemaico de Egipto, Cleopatra VII, ha generado debate entre los académicos, y es que entre ellos generalmente se aceptaba que Cleopatra tenía ascendencia griega macedonia, y en menor proporción, sogdiana y persa. Sin embargo, otros académicos y algunos profanos creen que la reina de Egipto pudo haber tenido también otros antecedentes. Entre estos últimos hay quienes especulan que el color de su piel era oscuro. Esto lo ha manifestado la profesora emérita de estudios clásicos en el Wesley College, Mary Lefkowitz, quien ha dicho que hasta el siglo XIX se remonta la idea de que la piel de Cleopatra era oscura, y además ha estado en desacuerdo con que la faraona fuese de piel oscura. Pero a pesar de que las pruebas arqueológicas apuntan a que Cleopatra tenía rasgos griegos, lo cierto es que más allá de las especulaciones sobre el color de su piel, sí era africana en el estricto sentido geográfico, puesto que nació en Alejandría, Egipto. Además, se sintió identificada con la cultura local. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre estas 23 mentiras de la historia de África que te hicieron creer. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.